El tratamiento que los expertos en el tema le dan al lenguaje no verbal está mucho más asociado a campos como el de la psicología y mucho menos a campos como el de la lingüística, lo que es, pues, raro. A continuación te quiero mostrar una perspectiva complementaria a lo que sea que ya sepas al respecto. Quiero que sea absolutamente interesante para ti, porque además lo considero indispensable para adquirir una comprensión más amplia y más precisa acerca de este popular tema. Lo que a continuación voy a exponer podría parecer contradictorio a lo que sabes y quizás a lo que defiendes acerca del lenguaje no verbal, sobre todo si la fuente de tu conocimiento no es la lingüística. Entonces, con esto en mente, te propongo que veas este video con el conocimiento de que se trata de una perspectiva lingüística acerca del tema que podría complementar o no lo que sabes. Por experiencia, sé que sí es complementario, pero bueno, no te conozco, no sé si este va a ser tu caso. Si sospechas que esta aproximación puede desestabilizar el status quo de tus conocimientos en contra de tu voluntad, mejor apágale. Todo comienza con la naturaleza del lenguaje no verbal, que de hecho es opuesta a la naturaleza del lenguaje verbal. ¿Naturaleza dijiste? Sí me gusta la naturaleza. En una sola frase, lo no verbal tiene una naturaleza analógica. Lo verbal tiene una naturaleza digital. ¿Qué? Sé que para la mayoría estas expresiones no son reveladoras, así que vamos a emplear una analogía obvia para hacerlo explícito. Cuando leemos un reloj como este, lo hacemos de una manera muy peculiar. Pregunta a 20 personas qué hora leen en este reloj y lo más probable es que obtengas respuestas muy diversas. No quiere decir necesariamente que las respuestas que obtengas sean equivocadas. A menos, claro, que alguien te diga una barbaridad. Lo único que significa esta variedad en la interpretación es que la interpretación analógica es una interpretación por aproximación. Esto se traduce en que el margen de error en este tipo de interpretación es amplio. Por supuesto, hay ocasiones en las que esta aproximación sí ofrece una interpretación exacta. Continuando con el ejemplo del reloj analógico, cuando sucede que las dos manecillas coinciden en el número 12, es altamente probable que la mayoría de las personas coincidan en que son las 12 en punto. Sin embargo, como veremos a continuación, esta no es la regla, es la excepción. Para continuar con este ejemplo analógico, cambiamos el formato. Cuando leemos un reloj como este, también lo hacemos de una manera peculiar. Pregunta a 20 personas y es altamente probable que la mayoría de ellas coincidan en su respuesta. Son 10:42. ¿Por qué no tengo sueño? Así que fácil irá la hora, hazte para allá, exacta del observatorio, un nuevo concepto en el tiempo. Son las 10 horas 42 minutos 10:42. Es la hora del amor, de la atracción, del deseo, de la pasión. Son las 10:42. La diferencia es que en el lenguaje digital,
el margen de error es mucho más cercano a cero. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo una interpretación digital, tenemos que tener un código convencional. En otras palabras, tenemos que conocer el código que compartimos para realizar todos la misma interpretación. En otras palabras, y hablando de relojes todavía, para empezar debes conocer que el 10 significa 10, que el 42 significa 42. Y la existencia de este código y el conocimiento compartido del mismo apunta precisamente a una interpretación que potencialmente tiene un margen de error limitado. A partir de todo esto, podemos inferir que cada vez que una persona clama que un elemento del lenguaje no verbal significa de manera inequívoca algo en particular, está cometiendo el error de tratar al lenguaje no verbal como si fuera un lenguaje digital. Y no lo es. Cuando alguien asegura, por poner un ejemplo harto conocido, que cruzar los brazos significa de manera inequívoca estar cerrado a las ideas, estar bloqueando la comunicación, estar rechazando el mensaje o algo parecido, está implicando que este elemento no verbal forma parte de un código conocido por todos los que utilizamos el lenguaje no verbal y que, por ende, podemos interpretar de manera inequívoca dicho gesto. Está asumiendo erróneamente que es posible interpretar al lenguaje no verbal de la misma manera en la que lo hacemos con el lenguaje verbal. Y no. ¿Por qué no? Porque el lenguaje no verbal no se caracteriza por ser convencional. Al menos no de la misma manera en la que el lenguaje verbal claramente lo es. En otras palabras, no tenemos un código tan amplio y tan compartido en el universo del lenguaje no verbal como para hacer interpretaciones inequívocas, como de hecho sí lo tenemos en el universo del lenguaje verbal. No es cierto, Ira, porque cuando le hago así, todos me entienden que sí, cuando le hago así, todos me entienden que no, y si le hago pues todos me entienden y salgo corriendo. Como argumentábamos con el ejemplo del reloj analógico, sí es verdad que existe un espacio para las interpretaciones exactas dentro de ese campo. Dicho con otras palabras, en el lenguaje no verbal sí tenemos algunas convenciones. Por ejemplo, en muchas culturas hemos convenido que mover la cabeza de arriba hacia abajo de manera repetida significa afirmación y que mover la cabeza de izquierda a derecha de manera repetida significa negación. Por ejemplo, también en muchas comunidades lingüísticas hemos convenido que señalar con un dedo o con una mano a una ubicación está haciendo una referencia espacial de algún elemento del que estamos hablando. Sin embargo, como ya hemos dicho aquí, estos casos definitivamente no son la regla, son excepcionales y no alteran para nada la naturaleza del lenguaje no verbal que hasta aquí hemos expuesto. Interpretamos el lenguaje no verbal por aproximación, lo que da cabida a un margen de error más amplio. Una de las áreas más amplias e interesantes y divertidas de la lingüística es la pragmática. Y esta también nos ofrece información muy relevante para comprender este tema. Por cierto, hace algunos años publiqué un video más extenso acerca de la pragmática. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace. Para definirla con pocas palabras, la pragmática estudia la forma en la que interpretamos un mensaje en función de la información contextual. La implicación, claro está, es que este contexto determina la manera en la que interpretamos los mensajes. Dicho de otro modo, hay que asumir
que cualquier tipo de interpretación aislada de este contexto es potencialmente imprecisa. Considera el siguiente enunciado. Sería una pena que mañana lo perdieras todo. Ahora añadamos algunos elementos contextuales específicos. Supongamos que has estado apostando tu patrimonio en juegos de azar de manera irracional. Hundido en la depresión, buscas consejo de tu abuelo y este te dice con preocupación: ¡Ay, muchacho! Sería una pena que mañana lo perdieras todo. Cambiemos la telenovela. Ahora añadamos otros elementos contextuales específicos. Supongamos que tienes un negocio próspero, digamos una tintorería. Un día, un personaje de dudosa procedencia entra a tu local comercial y te dice: ¡qué barbaridad, muchacho! Sería una pena que mañana lo perdieras todo. Justamente esto es lo que estudia la pragmática, la manera en la que interpretamos un mensaje en función de los elementos contextuales, es decir, la relación entre los participantes, la información que tenemos o que no tenemos, el lugar, el momento, las condiciones en las que se da el intercambio y un kilométrico y serpentino, etcétera. Quizás ya sabes a dónde voy, y si no, te lo digo. Cuando alguien asegura que cruzar los brazos significa X, que rascarse la cabeza significa Y, que meter las manos en los bolsillos significa Z, está omitiendo la ineludible influencia del contexto. En otras palabras, para poder llegar a esa precisión inequívoca y paradigmática de lo que significa un elemento de la comunicación no verbal, habría que analizar el resto de los elementos no verbales y agregar al cóctel los elementos contextuales. No, pues así no está fácil, así no nos gusta. Por supuesto, siempre es mucho más fácil y cómodo quedarse con un: es que cruzaste los brazos, es que escondiste tus manos, es que miraste hacia abajo, es que te inclinaste hacia atrás, para hacer una apresurada, ignorante y peligrosa interpretación y desestimar todo lo demás. La mirada, la sonrisa, la postura, las cualidades vocales, la relación, la información existente, el contexto y ese kilométrico y serpentino, etcétera, del que hablábamos. Lo diré de una manera amable y zen. Pragmáticamente y por ende lingüísticamente, el tratamiento que mucha gente quiere darle al lenguaje no verbal no tiene sentido. Es tan absurdo como clamar que porque en un mensaje utilices la palabra avión ya eres elitista, o porque utilices la palabra camión en un mensaje ya eres humilde. Todos sabemos que una palabra aislada del contexto del mensaje no puede ofrecerte una interpretación precisa del mensaje completo. De la misma manera, un elemento no verbal no puede darte elementos para hacer una interpretación precisa de un mensaje. No. A ver, ¿no que muy zen? Dicho de otra manera, si vas a diagnosticar a alguien más o a ti mismo como atento o disperso, como seguro o inseguro, como abierto o cerrado, como amistoso o indeseable, como honesto o mentiroso, por tu propio bien, por tu bienestar, asegúrate que lo estás haciendo a partir de algo más que una mirada, un gesto o la posición de las manos. Lo que hasta aquí estoy presentando acerca del lenguaje no verbal podría parecer desolador en términos prácticos. Si básicamente te estoy pidiendo que te olvides
de esas fórmulas mágicas del tipo no cruces los brazos cuando hablas porque comunicas X, no desvíes la mirada cuando estás frente a alguien porque comunicas Y, no utilices tus manos de cierta manera porque envías el mensaje Z. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer con nuestra comunicación no verbal? Respira profundo. Hay dos grandes áreas en las que podemos trabajar a partir de todo lo que has aprendido acerca de la naturaleza del lenguaje no verbal en este video. La primera tiene que ver con ser deliberado. Sí, así de sencillo. Considera que muchas veces la falta de control que demuestras, por ejemplo, con el movimiento de tus manos, con el manejo de tu postura, con la manera en la que gesticulas e incluso con el ritmo con el que respiras, puedes estar obstaculizando la entrega adecuada de tu mensaje. No es cierto, Ira, porque todos saben que las gentes no se fijan cuando haces algo que haces sin querer. Lo que cuenta, pues, es lo que uno dice. No sé de qué hablas, porque yo hablo con las manos y a la gente le encanta porque expreso lo más profundo de mi ser. De hecho, bajo esta perspectiva, ni siquiera importa si los elementos no verbales tienen un significado específico. El mero hecho de que tomes el control de cada uno de estos elementos aumenta las probabilidades de ayudar y no de perjudicar la entrega de tus mensajes. Dicho con otras palabras, si tus manos se mueven como si tuvieran vida propia, si no eres capaz de controlar el movimiento de tu cabeza cuando hablas, si señalas de manera arbitraria o errática cuando te comunicas, es mucho más probable que tu interlocutor tenga dificultades para interpretar tu mensaje e incluso puede llegar a malinterpretarte. Es a partir de aquí que puedes aspirar a construir una mayor consistencia en tu comunicación, a ser más coherente con ella. La segunda manera de aprovechar en la práctica lo que aquí has aprendido tiene que ver con que tú seas el traductor de tu comunicación no verbal. ¿Qué? Es decir, que seas tú el que tenga recursos para ayudar a tu interlocutor a realizar una interpretación correcta de tu comunicación no verbal. Y aquí sí, una interpretación inequívoca. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? ¿No hemos dicho que eso no se puede? Ok, paren todo. En realidad, lo que aquí hemos argumentado es que eso no es posible porque no hay un código convencional tan amplio en el universo del lenguaje no verbal como sí existe en el universo del lenguaje verbal. Entonces, si me has seguido hasta aquí, el que tú seas el traductor de tu lenguaje no verbal implica que tú tengas un código que compartas conmigo para que yo sepa entonces, con un margen de error cercano a cero, cómo interpretar tu comunicación no verbal. En otras palabras, no estamos hablando de un código universal no verbal, porque sabemos que no existe. Más bien, estamos hablando de un código contextual. Si lo piensas, esto no es nada nuevo. Entre personas que se conocen, personas cercanas por cualquier razón, es muy común que construyan un código no verbal exclusivo para sus intercambios. Esto hace posible, por ejemplo, que una pareja de amantes comunique mensajes realmente complejos con una mirada, con una forma específica de tocar a la otra persona, con un tono de voz.
Esto también hace posible que una mamá tenga una pericia nostradámica para saber exactamente lo que le pasa a su hijo con solamente mirarlo caminar, con solamente escucharlo decir hola mamá. Naturalmente, en estos casos, los comunicadores no tienen ni la más pálida idea de lo que están interpretando con semejante precisión acerca del lenguaje no verbal de la otra persona. Típicamente, esto lo adquirimos por la costumbre, por la convivencia, dicho de una manera más estricta, por la experiencia lingüística entre dos personas. Lo que aquí estoy sugiriendo es que tú diseñes ese código no verbal para que, mediante una comunicación consistente con otro ser humano, éste se dé cuenta de lo que tus elementos no verbales significan. Y aquí sí, con un margen de error cercano a cero. Quiero pensar que te mueres de curiosidad por saber más acerca de este importantísimo tema y que quieres conocer elementos prácticos específicos para adoptarlos y llevarlos a cabo en cada mensaje que realizas. Es por eso que en mi Patreon estoy agregando continuamente lecciones acerca de este tema para ofrecerte un puñado de habilidades indispensables para aprovechar al máximo la naturaleza de tu lenguaje no verbal. Aquí en la descripción está el enlace. Si consideras que este video ha sido útil para ti, dale un like. Si crees que puede serlo para alguien más, siéntete libre de compartirlo. Y suscríbete al canal, que siempre hay algo que aprender acerca de cómo hablamos. Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar Fuentes. Llevo ya muchos años ayudando a las personas a hablar mejor. Y para ello he desarrollado una metodología completamente accesible y absolutamente práctica para responder a la pregunta ¿cómo? No importa quién seas, no importa a quién te dirijas, no importa el tipo de mensaje que comunicas todos los días. Si eres como cualquier persona, todo el tiempo estás intentando provocar en el otro una respuesta específica con cada mensaje que sale de ti. Lograrlo es a lo que llamamos comunicación efectiva. Y ese es el objetivo principal del entrenamiento que imparto. Se titula El arte de hablar mejor. Tengo la fortuna de visitar varios países en los que lo impartiré muy próximamente. Voy a estar en marzo en Chile, en abril estaré en Ecuador, en junio voy a estar en Colombia y en julio y agosto voy a visitar España. Si estás interesado en adquirir estas habilidades y diferenciarte significativamente de las personas que hablan por hablar, te espero.